¿Alguna vez has sentido que la enfermedad te ha robado la fuerza para orar? En momentos de debilidad, la palabra de Dios nos ofrece consuelo y guía. Santiago 5:15 declara: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Este poderoso versículo nos recuerda que la oración no solo alivia el cuerpo, sino que fortalece el espíritu, restaurando nuestra conexión con Dios. Hoy te mostraremos cómo orar con confianza en medio de la enfermedad, aprendiendo a buscar el consuelo divino y a entregar nuestras cargas al Señor. Si te sientes agotado, recuerda que Dios siempre escucha y responde. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador de la oración en los momentos más difíciles? La enfermedad, ese momento inesperado que toca el cuerpo y el alma, tiene una forma de silenciar incluso a los corazones más fuertes. En medio del dolor físico y la incertidumbre, muchos sienten que las palabras se escapan y la oración parece un esfuerzo imposible. Pero, ¿sabías que es precisamente en esos momentos de mayor debilidad cuando la oración se vuelve más poderosa? En Santiago 5:15 se nos asegura: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Este versículo no es solo una promesa, es un recordatorio de que Dios está cerca, incluso cuando nos sentimos solos. La enfermedad no es una barrera para la fe, sino una invitación a acercarnos al Padre con un corazón sincero. Imagina por un momento la historia del rey Ezequías. En 2 Reyes 21:5, este hombre de Dios enfrentó una noticia devastadora, una enfermedad terminal que lo llevaría a la muerte. El profeta Isaías fue claro al comunicarle la palabra del Señor: debía preparar su casa porque no habría recuperación. Ezequías, en lugar de rendirse, hizo algo que a menudo olvidamos en nuestras propias luchas. Oró con todo su ser, se volvió hacia la pared, apartándose de las distracciones, y clamó al Señor con un corazón humilde y quebrantado. Lloró con un llanto profundo, sin preocuparse por la elocuencia de sus palabras, sino confiando en que Dios escucharía su sinceridad. La respuesta de Dios fue inmediata. A través del profeta, le dijo que no solo había escuchado su oración, sino que le añadía 15 años más de vida. Este relato no solo es una historia de esperanza, es una muestra del poder de una oración auténtica, incluso cuando todo parece perdido. La enfermedad tiene una forma de hacernos sentir vulnerables y a menudo olvidamos que nuestra debilidad es una oportunidad para depender más profundamente de Dios. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda las palabras del Señor: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras son un recordatorio de que no necesitamos ser fuertes para acercarnos a Dios en oración. De hecho, es en nuestra fragilidad donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Esto no significa que la enfermedad sea fácil de soportar, pero nos asegura que no enfrentamos nuestras batallas solos. Pensemos también en Job, un hombre cuya vida parecía desmoronarse completamente. Perdió su salud, sus posesiones y hasta el apoyo de su esposa y amigos. Sin embargo, Job no dejó de buscar a Dios. En su honestidad, oró y cuestionó, mostrando que la oración no siempre tiene que ser perfecta. En Job 13:15 declara: aunque Él me mate, en Él esperaré. Este acto de fe, en medio de la desesperación, es un ejemplo de cómo la oración nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece colapsar. Job no solo encontró consuelo en su relación con Dios, sino que al final fue restaurado en maneras que no había imaginado. En los momentos de enfermedad puede ser difícil encontrar las palabras correctas, pero Romanos 8:26 nos da una verdad esperanzadora. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo lleva nuestras necesidades al Padre de una manera que nosotros no podemos expresar. Esto significa que nuestras oraciones no necesitan ser largas ni elocuentes. Basta con abrir nuestro corazón a Dios y confiar en que Él comprende incluso nuestros silencios. Un testimonio contemporáneo nos recuerda esta verdad. María,
Una mujer joven diagnosticada con una enfermedad degenerativa enfrentó años de tratamientos dolorosos y un pronóstico incierto. En medio de su lucha, encontró fuerza en la oración. Pero no era una oración llena de palabras sofisticadas. Muchas veces era un simple: Señor, aquí estoy, ayúdame. A través de esta conexión diaria con Dios, María experimentó una paz que desafiaba toda lógica. Aunque su cuerpo seguía debilitándose, su espíritu se fortalecía y su vida se convirtió en un testimonio para quienes la rodeaban. Su historia refleja lo que Filipenses 4, 6, 7 enseña: por nada estén afanosos, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La enfermedad no solo nos afecta a nivel personal, también tiene el poder de unirnos con otros en la oración. Jesús modeló esto en el huerto de Getsemaní. Mientras enfrentaba la mayor angustia de su vida, pidió a sus discípulos que oraran con él. Aunque ellos no estuvieron a la altura, este acto nos enseña la importancia de buscar apoyo en la comunidad de fe. En Efesios 6:18 se nos exhorta a orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Cuando nos unimos a otros en oración, encontramos fortaleza y esperanza que quizás no podríamos experimentar por nuestra cuenta. La oración también nos invita a entregar nuestras cargas al Señor, confiando en que Él tiene el control. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En medio de la enfermedad, esta promesa es un recordatorio de que no estamos solos. Dios no solo nos escucha, también nos sostiene, aliviando el peso que llevamos. Esto no significa que la sanidad física siempre llegue de inmediato, pero sí asegura que su presencia estará con nosotros en cada paso del camino. Un pastor, conocido por su comunidad como un hombre de fe y alegría, enfrentó un diagnóstico devastador de cáncer. En lugar de esconderse en el miedo, comenzó a orar y a pedir a su iglesia que lo acompañara en la oración. Aunque la enfermedad avanzaba, su espíritu no se quebrantó. Cada semana compartía cómo las oraciones de la congregación lo fortalecían, dándole una paz que no podía explicar. Al final, aunque su cuerpo sucumbió a la enfermedad, su testimonio de fe impactó profundamente a quienes lo conocieron. Su vida recordó a todos que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestros corazones. En última instancia, la oración en medio de la enfermedad nos lleva a un lugar de rendición total. Es un acto de fe que dice: Señor, confío en ti, pase lo que pase. A través de Isaías 53:5, somos recordados de la promesa de sanidad que encontramos en Cristo. Por sus heridas hemos sido sanados. Esta sanidad no siempre es física, pero siempre es completa, tocando el cuerpo, el alma y el espíritu. Al orar, no solo encontramos consuelo, encontramos un Dios que camina con nosotros, que entiende nuestro dolor y que promete nunca dejarnos ni abandonarnos. La historia de Marta y María, cuando su hermano Lázaro murió, es un recordatorio de que Dios siempre tiene un propósito más grande. Aunque ellas clamaron a Jesús, Él no llegó inmediatamente. Pero cuando lo hizo, su intervención trajo no solo sanidad, sino una revelación del poder de Dios que transformó vidas. Esta historia nos recuerda que, aunque la respuesta de Dios pueda tardar, nunca llega tarde. Él obra en su tiempo perfecto, trayendo sanidad y propósito de maneras que no siempre podemos entender. En medio de la enfermedad, la oración no es solo una herramienta, es una conexión viva con el Dios que nos ama y que obra incluso en nuestras pruebas. No importa cuán débiles o desanimados nos sintamos, la oración nos recuerda que tenemos acceso al trono de gracia, donde encontramos misericordia y ayuda en el momento oportuno. En cada palabra
En cada suspiro y en cada silencio, Dios está allí, escuchando, obrando y transformando nuestras vidas. Orar en tiempos de enfermedad puede parecer una tarea insuperable cuando la mente está nublada por el dolor y el cuerpo parece resistirse incluso al esfuerzo más pequeño. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en estos momentos de debilidad, la clave no está en la perfección de nuestras palabras, sino en la sinceridad de nuestro corazón. El poder de la oración sincera radica no en nuestra capacidad, sino en la disposición de confiar plenamente en Dios, dejando que Él obre más allá de lo que podemos imaginar. En 2 Reyes 20, el clamor del rey Ezequías no fue elaborado, pero sí genuino. Su llanto y súplica fueron suficientes para mover el corazón de Dios y cambiar el curso de su destino. Esta verdad permanece inmutable. Dios no se fija en la forma, sino en el fondo de nuestras oraciones. En la vida de Jesús vemos un ejemplo perfecto de lo que significa orar con sinceridad. En el jardín de Getsemaní, momentos antes de enfrentar la cruz, Jesús no buscó palabras sofisticadas ni intentó presentar un frente de fortaleza. Más bien, se postró ante el Padre con una vulnerabilidad absoluta. En Mateo 26:39 oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras reflejan una oración profundamente sincera, nacida de un corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Esta oración no solo nos muestra la humanidad de Jesús, sino también el poder de la autenticidad en la oración. A través de su ejemplo, aprendemos que orar sinceramente no significa ocultar nuestros temores o deseos, sino presentarlos abiertamente ante Dios, confiando en que Él comprende nuestras luchas mejor que nosotros mismos. El apóstol Pablo también nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando nuestras propias palabras fallan. En Romanos 8:26 escribe: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo es un recordatorio consolador de que no estamos solos en nuestra oración, incluso cuando nuestras fuerzas nos abandonan. La intercesión del Espíritu nos asegura que nuestras oraciones llegan al Padre en la forma más pura, incluso si nosotros no podemos expresarlas con claridad. Este acto divino de intercesión refleja el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Un amor que no depende de nuestra habilidad para comunicarnos, sino de su deseo de estar cerca de nosotros en todo momento. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de hombres y mujeres que a través de oraciones sinceras experimentaron el poder transformador de Dios en sus vidas. Ana, la madre de Samuel, es uno de esos ejemplos. En 1 Samuel 1, Ana oró con lágrimas y palabras apenas audibles, clamando a Dios desde lo más profundo de su ser. Su oración, aunque llena de angustia, fue completamente genuina. Al final, Dios no solo respondió a su clamor, sino que le otorgó un hijo que sería dedicado a su servicio. La oración de Ana nos enseña que Dios no necesita que nuestras palabras sean perfectas. Él escucha el lenguaje del corazón y responde con gracia. La sinceridad en la oración también nos lleva a una mayor intimidad con Dios. En Santiago 4:8 se nos anima: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este acercamiento no se trata de perfección o rituales, sino de abrirnos completamente a Él, tal como somos. Cuando dejamos de lado nuestras pretensiones y simplemente hablamos con Dios como lo haríamos con un amigo cercano, nuestra relación con Él se fortalece. Este tipo de oración sincera no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también moldea nuestro carácter, acercándonos más a la imagen de Cristo. En tiempos de enfermedad, la oración sincera puede ser un bálsamo para el alma. Aunque el cuerpo pueda estar debilitado,
El acto de orar abre las puertas para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestro corazón y nuestra mente. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: por nada estén afanosos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que, incluso cuando nuestras circunstancias no cambien de inmediato, la oración sincera nos permite experimentar la paz y el consuelo de Dios en medio de la tormenta. El Salmo 34, 17, 18 refuerza esta verdad. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Cuando oramos con sinceridad, reconocemos nuestra fragilidad y abrimos la puerta para que Dios intervenga. Este acto de humildad y dependencia permite que su fuerza se manifieste en nuestra debilidad, trayendo consuelo y esperanza a nuestro espíritu cansado. La oración sincera también tiene un impacto poderoso en quienes nos rodean. En Marcos 2, 3, 5 leemos la historia de un hombre paralítico cuyos amigos lo llevaron a Jesús. Incapaces de entrar por la multitud, hicieron un agujero en el techo y bajaron al hombre en su camilla hasta donde estaba Jesús. Al ver su fe, Jesús sanó al paralítico, no solo físicamente, sino también espiritualmente, al perdonarle sus pecados. Este relato nos recuerda que nuestras oraciones sinceras no solo afectan nuestras vidas, sino que también pueden ser un canal de bendición para otros. Cuando oramos con un corazón genuino, Dios puede usar nuestras palabras para tocar vidas y traer sanidad, restauración y esperanza. Una oración sincera no requiere fórmulas complicadas ni un vocabulario elaborado. Requiere un corazón dispuesto a buscar a Dios con honestidad. En Mateo 6, 7, 8, Jesús nos advierte contra las repeticiones vanas diciendo: y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Este pasaje nos libera de la presión de decir lo correcto en la oración. En lugar de eso, nos invita a acercarnos a Dios con la certeza de que Él ya conoce nuestras necesidades y desea responder. La oración sincera también es una herramienta poderosa para combatir las mentiras del enemigo. En momentos de enfermedad, es fácil sucumbir a pensamientos de desesperanza y duda, pero la oración nos ayuda a alinear nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de Dios. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, recordándonos que la oración es una parte esencial de la armadura de Dios. A través de ella podemos resistir las tácticas del enemigo y encontrar fortaleza en la verdad de la palabra. En tiempos de enfermedad, la oración sincera puede parecer un acto pequeño, pero tiene un impacto eterno. Es a través de estas conversaciones honestas con Dios que experimentamos su amor, su gracia y su poder de maneras que transforman nuestra vida. Como se nos recuerda en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acceso al trono de gracia está abierto para todos los que buscan a Dios con un corazón sincero, sin importar sus circunstancias. Así como el rey Ezequías, Jesús en Getsemaní, Ana y tantos otros en las Escrituras, nosotros también podemos encontrar consuelo, dirección y esperanza al orar con sinceridad. No importa cuán débiles o quebrantados nos sintamos, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a responder. En la oración sincera encontramos un refugio seguro, una conexión viva con el Creador que transforma nuestra perspectiva, fortalece nuestro espíritu y nos capacita para enfrentar cualquier desafío con fe y confianza en su amor inquebrantable. La oración tiene un poder transformador.
que va más allá de nuestras circunstancias. En momentos de enfermedad, cuando el cuerpo se encuentra débil y la mente llena de preocupaciones, la oración nos invita a algo extraordinario: descansar en Dios. No se trata de ignorar el dolor o pretender que las pruebas no existen, sino de encontrar un refugio donde nuestras cargas se vuelvan ligeras y nuestra alma se calme. Mateo 11:28 nos extiende esta invitación divina: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras no son solo un consuelo, son un recordatorio de que no tenemos que cargar nuestras preocupaciones solos. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo aquellos que enfrentaron grandes desafíos encontraron descanso al confiar en Dios. Uno de los relatos más emblemáticos es el de Moisés y el pueblo de Israel, mientras vagaban por el desierto. Rodeados por la incertidumbre y la falta de recursos, se enfrentaron a una situación que parecía insostenible. En Éxodo 33:14, Dios respondió al clamor de Moisés con una promesa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este descanso no significaba la ausencia de problemas, sino la certeza de que la presencia de Dios estaba con ellos, guiándolos y sosteniéndolos. Es la misma certeza que está disponible para nosotros cuando nos acercamos a Él en oración, entregándole nuestras cargas y permitiéndole renovar nuestras fuerzas. David también entendió este principio profundamente. En el Salmo 23 escribe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Este pasaje no solo describe un escenario idílico, sino una realidad espiritual que David experimentó incluso en medio de sus pruebas. Como pastor y guerrero, David enfrentó peligros, persecuciones y momentos de desesperación. Sin embargo, su comunión con Dios le permitió encontrar un descanso interior que sobrepasaba las circunstancias externas. Para nosotros, esta misma invitación está abierta. A través de la oración, podemos entrar en la presencia de Dios y permitir que Él restaure nuestras almas, incluso cuando enfrentamos los desafíos más difíciles. El descanso que encontramos en la oración no solo es un alivio temporal, sino una transformación profunda que nos capacita para enfrentar nuestras pruebas con una nueva perspectiva. Isaías 40:29-31 describe esta experiencia con palabras poderosas: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este descanso renovador no significa que nuestras pruebas desaparecerán de inmediato, pero nos da la fuerza para perseverar con confianza y esperanza. El propio Jesús modeló lo que significa encontrar descanso en el Padre. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso en medio de su ministerio más intenso. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este hábito de buscar a Dios no era una mera rutina, sino una necesidad esencial que fortalecía su relación con el Padre y lo preparaba para cumplir su misión. En momentos de enfermedad, podemos aprender de este ejemplo, buscando tiempos de quietud para acercarnos a Dios y experimentar su paz. La oración como descanso en Dios también nos enseña a rendir nuestras preocupaciones y confiar en su soberanía. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este acto de entregar nuestras cargas no es un signo de debilidad, sino una declaración de fe. Al rendir nuestras preocupaciones, reconocemos que Dios tiene el control y que su amor por nosotros es inquebrantable.
Este descanso en su cuidado nos libera de la carga de tratar de controlar todo y nos permite confiar en que Él obrará de acuerdo con su perfecto plan. En la vida de Elías encontramos un ejemplo conmovedor de cómo Dios ofrece descanso en medio de la desesperación. Después de enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, exhausto y desanimado. En 1 Reyes 19, leemos cómo, bajo una retama, pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, en lugar de responder a su desesperación con juicio, Dios proveyó para sus necesidades físicas y espirituales. A través de un ángel, le dio comida, bebida y descanso, preparándolo para el viaje que tenía por delante. Este encuentro nos recuerda que Dios no solo ve nuestras necesidades, sino que también las satisface en su tiempo y de maneras que nos fortalecen para seguir adelante. El descanso en la oración también es una forma de renovar nuestra mente y enfocarnos en lo que es verdadero y eterno. En Filipenses 4, 8, 9, Pablo nos insta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos ayuda a alinear nuestra perspectiva con su verdad, llenándonos de paz y claridad para enfrentar cualquier desafío. Es importante recordar que este descanso no depende de nuestras circunstancias externas. En Juan 14, 27, Jesús promete: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Jesús ofrece no está basada en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de su amor y poder en nuestras vidas. A través de la oración podemos acceder a esta paz y dejar que transforme nuestro corazón, incluso en medio de la tormenta. Un relato que ilustra esta verdad es la historia de Pablo y Silas en prisión. En Hechos 16, después de ser golpeados y encadenados, no cedieron al desánimo, sino que comenzaron a orar y alabar a Dios. Su oración y adoración no solo les trajeron paz, sino que también resultaron en un milagro que liberó a todos los prisioneros. Este testimonio muestra que el descanso en Dios no solo nos fortalece, sino que también puede impactar a quienes nos rodean, llevándolos a experimentar la bondad y el poder de Dios. En tiempos de enfermedad, descansar en Dios a través de la oración también nos ayuda a recordar su fidelidad en el pasado. El Salmo 77, 11-12 nos anima: me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos poderosos. Al recordar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y en la historia de su pueblo, encontramos esperanza y confianza en que Él sigue siendo fiel y está obrando incluso en nuestras circunstancias actuales. La oración nos invita a entregar todo a Dios, incluyendo nuestras dudas y temores. En Marcos 9:24, un hombre clama a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Estas palabras reflejan una oración honesta y humilde que reconoce tanto la fe como las luchas internas. Dios no nos pide una fe perfecta, sino un corazón dispuesto a confiar en Él, incluso en medio de nuestras preguntas. Este tipo de oración abre la puerta para que su paz y descanso llenen nuestras vidas de maneras que trascienden nuestro entendimiento. Descansar en Dios a través de la oración no significa ignorar nuestras responsabilidades o dejar de buscar ayuda práctica. Más bien, nos da la fortaleza y la claridad para enfrentar nuestras circunstancias con una fe renovada. Como se nos recuerda en Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este descanso no es pasividad, sino una confianza activa en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo.
En medio de la enfermedad, la invitación a descansar en Dios a través de la oración nos llama a experimentar su presencia de una manera transformadora. Es un descanso que nos renueva, nos fortalece y nos llena de esperanza. Al entregar nuestras cargas al Señor, encontramos un refugio seguro donde nuestras almas pueden ser restauradas y nuestro espíritu elevado. Este descanso es un recordatorio de que, sin importar las pruebas que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y renovando nuestras fuerzas día tras día. La conexión con los demás en tiempos de dificultad puede ser un bálsamo para el alma. Cuando las fuerzas flaquean y parece que el camino es demasiado pesado, el apoyo de otros creyentes se convierte en una manifestación tangible del cuidado divino. En Efesios 6:18 se nos exhorta a elevar nuestras súplicas unos por otros, perseverando con amor y fe. Este llamado no es simplemente un consejo, sino una revelación de cómo Dios obra a través de su pueblo para sostenernos en los momentos más oscuros. En la comunidad de creyentes, las palabras dirigidas al Creador en nombre de un hermano en necesidad tienen un poder único. Pensemos en la historia de los amigos del hombre paralítico que lo llevaron ante Jesús. En Marcos 2, aquellos hombres enfrentaron obstáculos aparentemente insuperables, pero su fe los llevó a desmantelar un techo para colocar a su amigo en la presencia del Maestro. Jesús, al ver la fe de ellos, respondió, no solo con una sanidad física, sino también espiritual, ofreciendo perdón y restauración. Este relato es un recordatorio de que, cuando otros nos levantan en medio de nuestras propias limitaciones, algo extraordinario ocurre. En la unidad de corazones dispuestos se despliega el poder divino. La solidaridad entre creyentes no solo fortalece a quien está pasando por la prueba, sino también a quienes interceden. En Job 42:10 encontramos un principio poderoso. Y el Señor cambió la suerte de Job cuando oró por sus amigos. Cuando Job, a pesar de su propio sufrimiento, extendió su clamor a favor de aquellos que lo habían juzgado injustamente, experimentó una restauración inesperada. Este acto no solo revela la importancia de alzar nuestras voces por los demás, sino también cómo este gesto de humildad y compasión puede transformar nuestras vidas. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva vivió esta realidad de manera palpable. Cuando Pedro fue encarcelado, la comunidad no se quedó de brazos cruzados. En lugar de eso, persistieron con fervor en la búsqueda del socorro divino. Hechos 12:5 nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La liberación milagrosa que siguió no solo fue una respuesta al clamor colectivo, sino también un testimonio de cómo la unidad de los creyentes puede mover montañas. Cada vez que enfrentamos desafíos, este ejemplo nos recuerda que no estamos solos. La intercesión de otros se convierte en una red que nos sostiene, incluso cuando nuestras propias fuerzas parecen agotarse. La importancia de rodearnos de personas con una fe viva también se destaca en el relato de Moisés en Éxodo 17. Mientras Israel luchaba contra Amalek, Moisés levantaba sus manos en señal de dependencia hacia el Todopoderoso. Sin embargo, cuando el cansancio lo vencía, las manos caían y el enemigo prevalecía. Fue entonces que Aarón y Hur intervinieron, sosteniendo los brazos de Moisés hasta que la victoria fue completa. Este acto de apoyo no solo aseguró el triunfo del pueblo de Israel, sino que también ilustra cómo nuestras batallas se ganan con la ayuda de quienes comparten nuestra fe. A través de los años, las Escrituras han mostrado que el Creador no nos diseñó para enfrentar nuestras pruebas en soledad. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. En el contexto de los desafíos físicos y emocionales, esto cobra un significado profundo. Cuando otros nos alientan,
nos fortalecen y nos recuerdan las promesas del Señor, nuestra fe se renueva y lo que parecía insuperable comienza a tomar una nueva perspectiva. Uno de los momentos más conmovedores en el ministerio de Jesús fue cuando visitó la casa de Jairo, cuya hija estaba gravemente enferma. En Lucas 8, la desesperación de este padre lo llevó a buscar al maestro, suplicándole que fuera a salvar a su hija. A lo largo del camino, otras necesidades surgieron, pero Jesús nunca se apartó de su misión. Al llegar, la situación parecía irreversible, pues la niña ya había muerto. Sin embargo, con una fe perseverante, Jesús declaró: «No temas, cree solamente y serás salva». Este acto nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, aquellos que caminan con nosotros en la fe pueden mantener viva la esperanza y ayudarnos a ver más allá de nuestras circunstancias. La fortaleza que encontramos en la unidad no está limitada a las palabras o a los gestos externos, también se extiende al ámbito espiritual. En Colosenses 4:12, Pablo menciona a Epafras, quien siempre está luchando por ustedes en oración. Esta imagen de lucha no implica un esfuerzo físico, sino un compromiso espiritual para interceder con fervor. Cada vez que alguien eleva su voz al Altísimo a nuestro favor, una batalla espiritual se libra y la victoria se asegura a través del poder divino. Este tipo de apoyo no tiene precio y demuestra cómo el Creador utiliza a su pueblo para cumplir sus propósitos. En nuestras propias pruebas puede ser fácil olvidar que formamos parte de un cuerpo más grande, diseñado para sostenernos y fortalecernos mutuamente. Pablo, en 1 Corintios 12:26, declara: «Si un miembro sufre, todos los demás comparten su sufrimiento». Este principio no solo es una descripción de cómo opera la comunidad de fe, sino también una invitación a involucrarnos activamente en las luchas de otros. Al hacerlo, no solo reflejamos el carácter de Cristo, sino que también permitimos que su amor fluya a través de nosotros, alcanzando a aquellos que más lo necesitan. El poder del apoyo espiritual también se manifiesta en cómo enfrentamos nuestras propias dificultades. Cuando somos receptores del cuidado de otros, nuestra perspectiva cambia. La gratitud surge y comenzamos a reconocer las maneras en que el Altísimo obra a través de su pueblo. Este entendimiento nos lleva a un lugar de humildad y dependencia, donde aprendemos a aceptar el amor de Dios expresado a través de quienes nos rodean. La palabra de Dios también nos recuerda que la persistencia en buscar su rostro no es en vano. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien no dejó de buscar justicia ante un juez. Aunque el juez era injusto, finalmente cedió debido a su insistencia. Jesús concluye diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Este relato nos anima a no desistir, sabiendo que el Todopoderoso siempre escucha y responde en su tiempo perfecto. Cada vez que un creyente se une a otros en el clamor ante el Creador, algo extraordinario ocurre. Las palabras dichas en fe no solo ascienden al cielo, sino que también regresan como una fuente de fortaleza y esperanza. Es a través de esta dinámica que se cumple la promesa de Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Este puede mucho no se limita a los resultados visibles. Incluye también el consuelo y la paz que inundan nuestros corazones cuando sabemos que no estamos solos. En los momentos más oscuros, la compañía de quienes comparten nuestra fe puede ser la diferencia entre el desaliento y la esperanza. El contacto humano, el consuelo sincero y el recordatorio constante de que somos amados por el Creador nos dan la fuerza para seguir adelante. Como se nos dice en Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Este mandato no es solo una sugerencia, sino una expresión tangible del amor que transforma vidas y fortalece corazones debilitados. Incluso en las pruebas más difíciles, la comunidad de fe nos permite experimentar la bondad divina
de maneras que quizás no esperábamos. Cada palabra pronunciada en nuestra favor, cada gesto de apoyo y cada recordatorio de las promesas del Creador se convierten en un reflejo de su amor y cuidado. Es a través de esta conexión con otros que podemos enfrentar nuestros desafíos con confianza, sabiendo que no estamos solos y que el Todopoderoso está obrando en y a través de nosotros. Recordemos que este llamado a unirnos unos con otros en la fe no es solo para nuestra propia fortaleza, sino también para testificar al mundo de la unidad que solo se encuentra en Cristo. En medio de nuestras pruebas, cuando nuestras fuerzas flaquean, podemos confiar en que el Creador utiliza a su pueblo para sostenernos, levantarnos y guiarnos hacia su propósito perfecto. En los momentos más oscuros, cuando la enfermedad parece devorar no solo el cuerpo, sino también el espíritu, surge una oportunidad inesperada: convertir la prueba en un testimonio. No es algo fácil de comprender mientras el dolor está presente, pero la palabra de Dios nos muestra que incluso en las circunstancias más adversas, Él puede revelar su gloria. Pablo, escribiendo desde la cárcel, declaró una verdad que resuena con fuerza: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Estas palabras no son solo un consuelo, sino una invitación a ver las pruebas desde una perspectiva eterna, confiando en que Dios puede usar incluso el sufrimiento para su propósito. La Biblia está llena de relatos que ilustran esta verdad. Pensemos en la vida de José. Su viaje estuvo marcado por traiciones, injusticias y años de sufrimiento. Desde la envidia de sus hermanos hasta su tiempo en prisión, José pudo haber sido consumido por la amargura. Sin embargo, cada experiencia, por más dolorosa que fuese, lo preparó para un propósito mayor. En Génesis 50:20, después de ser reconciliado con sus hermanos, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este pasaje muestra que las pruebas, aunque difíciles, pueden ser herramientas en las manos de Dios para moldearnos y usarnos como instrumentos de bendición. En el Nuevo Testamento encontramos otra historia que resalta esta transformación, la de Pablo y Silas en prisión. Después de ser golpeados y encadenados, en lugar de sucumbir al desaliento, comenzaron a cantar alabanzas al Señor. Sus voces, elevadas en medio del sufrimiento, no solo les trajeron libertad cuando los cimientos de la cárcel se sacudieron, sino que también impactaron al carcelero y a su familia, quienes encontraron salvación esa misma noche. Este relato nos enseña que nuestras respuestas a las pruebas no solo afectan nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. En medio de la enfermedad, cada acto de fe y confianza se convierte en una declaración viva de que Dios es fiel. La historia de Job también nos ofrece una visión profunda sobre este tema. Sus pérdidas fueron inmensas y su dolor difícil de imaginar. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job declaró: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. Estas palabras no nacieron de una vida libre de dificultades, sino de un corazón que había aprendido a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias eran incomprensibles. Al final, Job no solo fue restaurado, sino que su historia ha servido durante siglos como un testimonio del poder de la fe en medio del sufrimiento. El apóstol Pedro también habla de la importancia de las pruebas en nuestra vida espiritual. En 1 Pedro 1:6-7 escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos recuerda que las dificultades, aunque dolorosas, purifican nuestra fe y la hacen más valiosa, preparándonos para glorificar a Dios de maneras que quizás no comprendamos completamente en el presente.
Jesús mismo nos mostró cómo convertir el sufrimiento en un testimonio. En el huerto de Getsemaní, mientras se enfrentaba a la sombra de la cruz, se sometió completamente a la voluntad del Padre, diciendo: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su entrega, aunque implicó un sacrificio inimaginable, resultó en la redención de la humanidad. Esta lección nos invita a confiar en que cuando rendimos nuestras pruebas a Dios, Él puede usarlas para traer esperanza y salvación a otros. Cada prueba también nos da la oportunidad de reflejar la luz de Cristo. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama la luz del mundo y nos insta a brillar para que otros glorifiquen al Padre Celestial. Esto no significa que debamos ignorar nuestro dolor o fingir que todo está bien, sino que, incluso en nuestras luchas, podemos demostrar la paz y la esperanza que solo Dios puede dar. En momentos de enfermedad, cada palabra de aliento, cada acto de gratitud y cada muestra de confianza en el Señor se convierten en una señal para quienes nos rodean, apuntándolos hacia la fuente de toda fortaleza. El Salmo 126, 5 o 6 nos ofrece una imagen poderosa de esta transformación. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este pasaje nos recuerda que las lágrimas derramadas en los momentos de dolor no son en vano. Dios las recoge y las convierte en una cosecha de gozo y propósito. Cada experiencia difícil puede ser una semilla que con el tiempo produce frutos que glorifican a Dios y enriquecen nuestras vidas. En la historia de la Iglesia encontramos innumerables ejemplos de creyentes que transformaron sus pruebas en testimonios. Uno de ellos es Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7, mientras era apedreado por proclamar la verdad, Esteban clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su muerte no solo fue un acto de fe y perdón, sino que también impactó a un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Este relato nos muestra cómo el sufrimiento, cuando se enfrenta con fe, puede dejar una huella eterna. El proceso de transformar la prueba en un testimonio comienza con un cambio de perspectiva. En lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, podemos preguntar ¿qué está haciendo Dios en medio de esto? Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa no minimiza el dolor, pero nos da la certeza de que el Creador está obrando incluso en los momentos más difíciles, moldeándonos para cumplir su propósito. En medio de la enfermedad, cuando las fuerzas parecen agotarse, es natural sentirse desanimado. Sin embargo, al mirar hacia el ejemplo de Jesús, de los apóstoles y de tantos otros creyentes que nos precedieron, encontramos inspiración para perseverar. Hebreos 12:1-2 nos anima: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al fijar nuestra mirada en Él, somos capacitados para seguir adelante, sabiendo que nuestras pruebas tienen un propósito eterno. La respuesta de fe durante las dificultades no siempre será comprendida por quienes nos rodean, pero tiene un impacto profundo. Cada paso que damos en confianza se convierte en una declaración de que Dios es suficiente, incluso en medio del dolor. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo escribe: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este peso de gloria es el testimonio que dejamos, una evidencia viva del poder de Dios en nuestras vidas. Las pruebas no son el final de la historia. Al igual que José, Job y tantos otros, podemos confiar en que el Creador tiene un propósito más grande que el dolor que enfrentamos,
Cada lágrima, cada lucha y cada acto de fe son parte de una narrativa divina que Él está escribiendo. En Isaías 61:3 se nos promete que Él nos dará corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta transformación es una evidencia de su fidelidad y amor, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Él está obrando para nuestro bien. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas, recordemos que no estamos solos. El mismo Dios que sostuvo a José, que restauró a Job y que fortaleció a Pablo, está con nosotros. Su presencia nos capacita para transformar el dolor en propósito, las lágrimas en gozo y las pruebas en testimonios que reflejan su gloria. Al confiar en Él, nuestras vidas se convierten en una evidencia viva de su amor y poder, apuntando a otros hacia la esperanza y la redención que solo se encuentran en Él. Cuando el dolor parece no ceder y las oraciones parecen no encontrar respuesta, puede surgir la duda de si Dios está escuchando. En esos momentos, es vital recordar que la fidelidad de Dios no se mide por la rapidez con la que responde, sino por su amor inmutable y su propósito eterno. Isaías 53:5 declara: por sus heridas hemos sido sanados. Esta verdad nos invita a confiar en que la sanidad de Dios, aunque a veces no se manifieste de la manera que esperamos, siempre es perfecta y suficiente. La palabra nos enseña que la sanidad divina puede tomar muchas formas. En los evangelios, Jesús no solo restauró cuerpos, sino también almas. Un claro ejemplo lo encontramos en Marcos 2, cuando sanó al paralítico que fue bajado desde el techo. Antes de que Jesús le dijera: levántate, toma tu camilla y anda, primero declaró: tus pecados te son perdonados. Este acto muestra que la prioridad de Jesús siempre es la sanidad espiritual, porque es en el alma donde se encuentra nuestra verdadera necesidad. Aunque el hombre llegó buscando una restauración física, Jesús le dio algo mucho más grande: el perdón y la reconciliación con Dios. La promesa de sanidad no siempre se manifiesta de manera inmediata o física. En 2 Corintios 12, Pablo comparte su experiencia con un aguijón en la carne, una aflicción que lo acompañó a pesar de sus súplicas para que fuera quitada. En lugar de eliminar su sufrimiento, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este momento no solo fortaleció a Pablo, sino que también le permitió entender que la gracia divina es suficiente para sostenernos en medio de cualquier prueba. A veces, la sanidad llega en forma de paz y fortaleza para soportar el dolor, transformándolo en un testimonio de la fidelidad de Dios. En los Salmos encontramos un eco de esta verdad. David, a menudo atribulado por enfermedades y enemigos, clamó al Señor con fervor. En el Salmo 103 nos invita a no olvidar los beneficios de Dios, quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Este versículo no solo apunta a la sanidad física, sino a una restauración integral que incluye cuerpo, mente y espíritu. David entendió que la obra de Dios abarca mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. La sanidad divina también nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el plan eterno de Dios. En Juan 11, cuando Lázaro cayó enfermo, Jesús no acudió de inmediato. En su demora surgieron preguntas y dudas, pero Jesús declaró: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este episodio nos recuerda que, aunque la espera pueda ser difícil, Dios siempre está obrando para manifestar su gloria y cumplir sus propósitos. Cada acto de sanidad en las Escrituras nos revela un aspecto del carácter de Dios. En Lucas 8, la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús con fe, creyendo que tan solo tocar su manto bastaría para ser sanada. Cuando lo hizo, Jesús no solo reconoció su acto, sino que le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz.
Aquí vemos cómo la fe sincera no solo restaura físicamente, sino que también trae una paz que trasciende el sufrimiento. Esta paz es una manifestación de la sanidad más profunda que Dios ofrece. Una que no se limita al cuerpo, sino que transforma el corazón y renueva el espíritu. En momentos de enfermedad es natural buscar alivio inmediato, pero la palabra nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 nos recuerda que al hacerlo, todas estas cosas os serán añadidas. Esto no significa que ignoramos nuestras necesidades físicas, sino que colocamos nuestra confianza en el Creador, sabiendo que Él siempre provee de acuerdo con su voluntad perfecta. En esta búsqueda, aprendemos a rendir nuestras expectativas y a descansar en su soberanía. Jesús en su ministerio sanó a muchos, pero cada milagro iba más allá de lo físico. En Juan 9 sanó a un hombre ciego de nacimiento, pero no sin antes declarar: ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este relato nos desafía a ver nuestras pruebas como oportunidades para que la gloria de Dios sea revelada en nuestra vida. Aunque el hombre recuperó la vista, el mayor milagro fue el encuentro con el Salvador, quien transformó su vida para siempre. El apóstol Santiago también nos instruye a llevar nuestras dolencias al Señor. En Santiago 5, 14, 15 se nos anima a llamar a los ancianos de la iglesia a que oren por el enfermo, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Este acto de fe y obediencia no solo abre la puerta para la sanidad física, sino que también fortalece la fe de quienes participan. La sanidad no es solo un acto individual, sino una manifestación del amor y la unidad en el cuerpo de Cristo. La promesa de sanidad divina nos recuerda que Dios nunca nos deja ni nos abandona. En Hebreos 13:5 encontramos la seguridad de su presencia constante. Incluso en los momentos de mayor debilidad, su fidelidad permanece. Este amor inquebrantable es el fundamento sobre el cual podemos enfrentar nuestras pruebas con esperanza, sabiendo que su obra en nosotros no tiene límites. En la historia de Naamán, el comandante sirio que sufría de lepra, encontramos otra lección sobre la sanidad divina. En 2 Reyes 5, Naamán acudió al profeta Eliseo buscando ser sanado. Aunque esperaba un gesto grandioso, Eliseo le indicó que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Al principio Naamán resistió, pero cuando obedeció, fue sanado completamente. Este relato nos enseña que la obediencia a Dios, incluso en las cosas que parecen simples o insignificantes, puede desatar su poder transformador en nuestra vida. La sanidad de Dios no siempre sigue nuestras expectativas. A menudo su obra se manifiesta de maneras que desafían nuestra comprensión, pero siempre con el propósito de acercarnos a Él. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esta promesa nos invita a confiar en que incluso cuando no entendemos sus caminos, Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. El Salmo 34, 17, 18 nos ofrece un consuelo profundo. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Esta cercanía divina es un recordatorio de que aunque la sanidad física puede tardar, la presencia de Dios nunca está lejos. Él camina con nosotros en cada paso, renovando nuestras fuerzas y dándonos la gracia para enfrentar cada día. En el libro de Apocalipsis encontramos una visión final de la sanidad divina. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa no solo mira hacia el futuro, sino que también nos da esperanza en el presente. Aunque nuestras pruebas puedan ser intensas, sabemos que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Dios, en su tiempo, hará todas las cosas nuevas. La obra sanadora de Dios, aunque a menudo misteriosa,
siempre es perfecta, ya sea que Él restaure el cuerpo, renueve el espíritu o transforme el corazón. Su propósito es guiarnos hacia una relación más profunda con Él. En cada paso del camino, su fidelidad nos sostiene, su gracia nos capacita y su amor nos envuelve. Al confiar en su plan, descubrimos que su sanidad es mucho más grande de lo que podríamos imaginar, y su gloria se revela en cada detalle de nuestra vida. La oración en tiempos de enfermedad no solo es un acto de fe, sino un camino que nos lleva a comprender la profundidad del amor de Dios y su presencia constante en nuestras vidas. Cada palabra elevada al cielo, cada clamor silencioso o incluso los gemidos inexpresables son recibidos por un Padre amoroso que nunca se aparta de nosotros. En los momentos más oscuros, cuando el dolor y la incertidumbre amenazan con consumirnos, la comunión con Dios se convierte en nuestra mayor fuente de esperanza, paz y fortaleza. El viaje que hemos recorrido juntos a través de este guión nos ha llevado a explorar diferentes aspectos de cómo acercarnos a Dios en medio de la enfermedad. Desde el llamado inicial a la fe en la adversidad, pasando por la honestidad de un corazón sincero, hasta el descanso en la presencia de nuestro Creador, hemos visto que no importa cuán compleja o difícil sea nuestra situación, Dios siempre nos invita a acercarnos a Él. Hemos aprendido que no enfrentamos nuestras pruebas en soledad. La comunidad de fe y el poder de la intercesión nos sostienen, mostrando cómo su obra trasciende nuestras debilidades y se manifiesta en su fuerza. Cada uno de los relatos y ejemplos que hemos analizado nos recuerda que la enfermedad nunca tiene la última palabra. En la vida de José, Job, Pablo y en tantas otras historias de las Escrituras, la intervención divina transformó el sufrimiento en testimonios que trascendieron generaciones. Estas narrativas no son solo relatos del pasado, son un reflejo de lo que Dios continúa haciendo hoy en la vida de quienes confían en Él. La fe que nos llama en tiempos de enfermedad no es una fe pasiva, sino una activa que se fortalece en la debilidad. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no significa que nuestras circunstancias cambiarán de inmediato, pero nos asegura que Dios está obrando, incluso en los detalles que no entendemos. La fe nos invita a caminar con confianza, sabiendo que cada paso, cada palabra dirigida al cielo y cada lágrima derramada tiene un propósito eterno. Cuando recordamos las palabras de Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, entendemos que la invitación de Dios no se limita a aliviar nuestras cargas físicas, sino a transformar nuestro espíritu, dándonos un descanso que el mundo no puede ofrecer. Este descanso nos permite enfrentar nuestras pruebas con una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo promete Filipenses 4:7. La sinceridad en nuestra relación con Dios se convierte en una puerta abierta hacia su gracia. Al igual que Ezequías, cuya oración ferviente y llanto fueron suficientes para mover el corazón de Dios, nosotros también podemos acercarnos con un corazón quebrantado, confiando en que Él no desprecia a quienes vienen a Él en humildad. Cada palabra sincera, cada clamor lleno de fe, es una invitación para que Dios actúe, no solo para cambiar nuestras circunstancias, sino para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra relación con Él. Hemos visto que el descanso en la presencia divina no es solo un alivio temporal, sino un recordatorio constante de su fidelidad. Así como Elías fue renovado bajo la retama, como Moisés encontró fuerzas cuando otros sostenían sus brazos, nosotros también podemos encontrar consuelo al descansar en su amor. Este descanso no depende de lo que vemos o sentimos, sino de la certeza de que su presencia está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. La comunidad de fe también ha sido un tema central en este recorrido. No fuimos creados para caminar solos, y la intercesión de otros es una manifestación del diseño divino.
Desde los amigos que llevaron al paralítico a los pies de Jesús, hasta la iglesia primitiva, orando fervorosamente por Pedro en prisión, vemos cómo Dios utiliza la unidad de su pueblo para obrar milagros. Al rodearnos de personas de fe, encontramos fortaleza, ánimo y un recordatorio constante de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Cuando transformamos nuestras pruebas en testimonios, permitimos que Dios revele su gloria a través de nuestras vidas. No es fácil mirar al sufrimiento como una oportunidad, pero las Escrituras nos muestran que cada desafío puede ser usado por Dios para un propósito mayor. Al igual que Pablo y Silas cantando en la prisión, o Job proclamando la soberanía de Dios en medio de su dolor, nosotros también podemos elegir confiar, sabiendo que nuestro testimonio puede inspirar a otros y glorificar al Creador. Por último, la promesa de sanidad divina nos invita a confiar en que Dios obra en todas las cosas para nuestro bien. Aunque la sanidad no siempre llega en la forma que esperamos, su obra es completa y perfecta. Isaías 53:5 nos recuerda que a través de las heridas de Cristo encontramos sanidad. Esta verdad nos asegura que aunque el dolor sea real, la redención y restauración de Dios son aún más grandes. En este viaje hemos visto que, aunque la enfermedad puede debilitar el cuerpo, no tiene el poder de quebrantar el espíritu de quienes confían en el Señor. Cada palabra, cada lágrima y cada clamor sincero son una evidencia de nuestra dependencia en aquel que nunca nos abandona. Él es fiel, incluso cuando nuestras fuerzas flaquean, y su amor nos sostiene en cada paso. A medida que concluye este mensaje, te invito a reflexionar en todo lo que hemos explorado. La próxima vez que enfrentes una prueba, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que caminó con José en Egipto, que restauró a Job y que fortaleció a Pablo, está contigo hoy. Su invitación sigue vigente. Acércate a Él, entrégale tus cargas y permite que su gracia te sostenga. Que cada paso que des, cada palabra que dirijas a Dios y cada momento de debilidad se conviertan en un recordatorio de su poder y amor. Al confiar en su propósito, encontrarás que incluso en las pruebas más difíciles, Él está obrando, transformando tu vida y revelando su gloria.